Pues mi nombre es Mar y bueno, yo estudié economía y me especialicé en análisis económico en la Universidad de Valencia y bueno, todo el mundo de la economía me parecía muy abstracto, pero a mí me gustaba mucho el análisis de datos, así que ya entré en marketing digital adrede para intentar ser un analista digital, ¿no? Y bueno, en Valencia colaboré con algunas startups de Lanzadera, que es una incubadora de empresas, como analista digital, y luego ya me vine a Barcelona a trabajar en Mango y ahora estoy en Hype Project, que es una agencia de análisis digital que trabaja con Mediaset, el Barça. Entonces, bueno, tenemos clientes muy diversos y bueno, pues veo un poco de todo. Y si pasamos a la siguiente diapo, yo quería empezar con el tema del día a día de un analista digital, que es muy diferente si trabajas para cliente final, como yo hacía antes en Bango, digamos, a si trabajas en una agencia o consultoría. Porque realmente cuando estás con un cliente final estás todo el tiempo con el mismo proyecto, evidentemente, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas, evidentemente, es que estás empapado en el producto, lo conoces súper bien y tienes una visión del negocio en su totalidad y puedes aprender mucho de lo que es el negocio. Sin embargo, en una consultoría puedes aprender mucho más de lo que es el análisis digital en general, porque tienes muchos proyectos diferentes y estás a la vanguardia todo el rato. Si no es por un proyecto, es por otro. La desventaja, pues que pierdes visión de negocio. Pero bueno, ambos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y yo creo que para aprender una agencia consultoría está muy bien porque trabajas con gente muy top en el sector y, y básicamente estás al tanto de las últimas novedades, que es lo importante. Y bueno, la siguiente diapositiva, en lo que hablo es un poco del objetivo de un analista, no es simplemente analizar los datos, sino aportar valor. Esto suena muy abstracto, ¿no? De aportar valor, ¿no? Lo típico que se dice en cualquier empresa. Pero realmente es algo muy peligroso para un analista porque es muy fácil caer en la trampa, lo que se llama la trampa de los informes, que es una trampa en la que yo he estado metida muchas veces. Y es que básicamente, digamos, mira, en el caso de buscadores, que te viene el deseo y te dice, oye, Mar, sácame un informe de las palabras más buscadas en el buscador interno de la web. Y tú sacas las palabras, lo pones en un Excel y se lo envías y ya está. Ahí no estás aportando ningún valor porque eso lo podría haber hecho cualquier persona. Lo que tenemos que hacer como analistas digitales realmente es pararnos a mirar los datos, ver si tienen sentido y ver si tenemos algún accionable dentro de esa información que pueda aportar valor a la empresa. En la siguiente diapositiva he puesto lo que es para mí como mi mantra dentro de lo que es el análisis, digital o no digital. Y es que primero tenemos los datos, tenemos que crear un informe y no tenemos que quedarnos aquí, sino que tenemos que ir a lo que es analizar esos datos, llegar a conclusiones y a decisiones y que esas decisiones lleven a una acción por parte de la empresa. Y esa acción generará valor. Si no es así, algo estamos haciendo mal. Yo soy muy propensa a quedarme en el análisis porque miro los datos y veo que hay cosas interesantes. No, ostras, pues yo qué sé, la palabra vaqueros hace que se compre el doble que la palabra camisetas, ¿no? Qué guay. Pero no me paro, me cuesta pararme a pensar, decir, vale, ¿y ahora con esta información qué voy a hacer? ¿La escribo de manera descriptiva y ya está? Pues no, tengo que ponerme a escribir. Por este motivo creo que deberíamos impulsar más esto y con esta información haces una reunión con quien corresponda para hablar de por qué los vaqueros convierten más con las camisetas, por poner algún ejemplo. Y la segunda cosa para conseguir valor es exactamente, no, sí, la siguiente, gracias, me has leído la mente. La siguiente para aportar más valor, que esto es así como más vistoso para una empresa, es el tema del CRO, el Conversion Rate Optimization, que básicamente son los test A/B. Con un test A/B, bueno, no sé si lo sabéis, pero básicamente es que tenemos una versión de control, que es la web original, y una versión modificada, que es la versión B. Y esta versión es exactamente igual que la versión de control, pero solo cambia un pequeño detalle de la web. Digamos que el texto dentro de un botón o cómo están organizadas las diferentes palabras en un menú.
Y bueno, a 50% de la población se le muestra versiones diferentes, que se supone que están como en igualdad de condiciones, y después de mínimo 2 semanas se ve, si tiene significancia estadística y tal, vemos qué versión hace que tenga mejores resultados la web. Y claro, esto es digo que es muy vistoso porque muchas veces tú haces un informe, como decíamos, el de las palabras buscadas en el buscador interno, y hay veces que, pues, que no hay conclusiones posibles, pero cuando haces un test A/B es una manera muy chula de ver dinero con tus propias manos, de mira, gracias a este cambio que he analizado, pues a lo mejor estamos ganando 200.000 euros más en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, es algo a lo que es muy socorrido para un analista para demostrar un poco que el análisis digital funciona y va bien, porque cuesta a algunas empresas de entender, oye, de que realmente esto es cierto y esto funciona, y más allá en el digital. Y bueno, para aportar valor, estas dos cosas, pero estas dos cosas no se consiguen así sin más, sino que en la próxima diapositiva he puesto que es muy importante el contexto. Aquí he puesto contexto como podría haber puesto visión de negocio, porque realmente hay mucha más información más allá de nuestros datos. Pongámonos en el ejemplo de las camisetas y los vaqueros. Imagínate que yo, sin más, cojo el dato de que los vaqueros venden el doble cuando se buscan en el buscador y se lo llevo al que me ha pedido los datos. Mira, vende el doble. Y organizamos una campaña de vaqueros y 27.000 historias. Y luego resulta que yo, hablando con otra persona, me entero de es que había una promoción de vaqueros bestial y yo no me había enterado. Entonces, para mí es algo vital, si no todos los días, todas las semanas, tener reuniones y si no, o sea, si es cliente final, si trabajas en esa empresa, tener reuniones con todas las personas de todos los departamentos posibles, porque si en otro tipo de trabajo puedes tener visión de lo tuyo y ya está, pero un analista necesita tener esa visión de negocio. Y vamos, si puedes reunirte con el de UX, si puedes reunirte con el de SEO, con todos, incluso con los que no trabajan en digital, con los que trabajan más en tiendas físicas o hacen el producto final, creo que es muy importante tener la visión más global posible. En agencia comentábamos que esto es más difícil de hacer, ¿no? Porque tienes muchos proyectos, pero antes de empezar cualquier análisis, aunque sea una extracción de datos sencilla, es ponerte en el contexto de ahora estoy en esta empresa, si no tengo toda la información suficiente, hablo con un compañero, y si no hablo con un compañero, pregunto directamente al cliente. Pero hacer un análisis basándonos solo en lo que nos dice Google Analytics o cualquier otra herramienta es un análisis totalmente incompleto y que seguramente lleguemos a conclusiones erróneas. Y bueno, en la siguiente diapositiva he puesto otra cosa que también es algo que hay que tener muy en cuenta, que tú no aprendes lo que sabes y ya sabes análisis digital, sino que como todo el mundo digital esto cambia muchísimo y cada día hay algo distinto. Hace unas semanas vi un ejemplo que me acordé mucho, por ser máster en buscadores, me acordé mucho de vosotros y puse en la siguiente diapositiva el ejemplo de Google Discover. Google Discover, como supongo que ya sabréis, que es, bueno, en Google las tarjetitas estas que te salen, pues contenido personalizado para ti, noticias que son tendencia, ¿no? Serían los trending topics de Google. Todo esto en Google he puesto un pantallazo de una tabla de Google Analytics en el que vemos que la tercera fila es Google Discover. Bueno, Google Discover no sale así por defecto, sino que eso lo hemos tenido que hacer manualmente. ¿Por qué? Porque Google Discover ahora mismo en Google tiene diferentes parámetros, depende de si lo ves en un Android nuevo, en un iPhone, en un Samsung Android, en no sé qué, en un ordenador, ¿no? Se ve de maneras distintas. Es como información totalmente, o sea, son parámetros diferentes y Google Analytics de por sí no lo agrupa en el mismo. Entonces, estamos hablando de un canal que tiene muchísima fuerza, que de hecho es del propio Google y ni siquiera Google, desde Google Analytics, es capaz de configurarlo. Tenemos que estar nosotros haciéndolo manualmente y situaciones así hay todas las semanas, de ponerte a ver algo y dices, ostras, ¿y esto no lo había visto nunca antes? Y te metes en Google, lo buscas y nadie ha escrito sobre ello. Entonces, es muy importante estar a la vanguardia e igual que dedicamos un tiempo del día
a evaluar el contexto y tener visión de negocio, es muy importante dedicar otra parte del día o de la semana a leer blogs o a hablar con gente que se los haya leído y estar al tanto de todas estas cosas, porque es muy, muy importante. Y el caso de Google Discover es un ejemplo clarísimo que tiene muchísimo valor y ni siquiera Google a día de hoy tiene una solución de por sí, ¿no? Y bueno, que ya os he contado aquí todo el rollo del contexto, ¿no? De lo que es mi día a día así a nivel conceptual, y luego a nivel más práctico, las herramientas que yo uso en la siguiente diapositiva. Las dos herramientas principales, que digamos que son competencia directa, son Google Analytics y Adobe Analytics. Google Analytics es más popular básicamente porque tiene una versión gratis, y en esta versión gratis tú puedes meter cualquier página web. Lo que pasa es que cuando llegas a un nivel de tráfico muy elevado, estas sesiones, o sea, el Google Analytics no da más, nunca te va a dar los datos completos y te va a dar lo que se conoce como sampling, que es la muestra. Entonces ahí es cuando ya te toca pagar. Entonces Google Analytics tiene esta estrategia, ¿no?, en la que tú tienes tu cuenta gratuita y ya cuando quieres crecer y tienes que buscar una herramienta de pago, te vas a quedar en Google Analytics porque es donde tienes tu histórico de datos. Que hoy en día el histórico de datos vale más que todo el dinero del mundo. Pero sí que es verdad que es más limitada. Una cosa buena de Google Analytics es que tiene integraciones con prácticamente todo y tienes 27, bueno, pues Google controla Internet, ¿no? Y tienes muchas herramientas que puedes combinar con Google Analytics y son súper útiles. Luego tenemos Adobe Analytics, que es bastante más caro, pero Adobe Analytics digamos que es el Ferrari de la analítica web. Es súper intuitivo de usar, sacas información mucho más detallada y bueno, si algún día trabajáis en alguna empresa que tenga Adobe Analytics, disfrutadlo porque son unicornios, no mucha gente lo tiene y es una gozada. O sea, Adobe Analytics es mi herramienta favorita, a pesar de que soy muy de Google, pero Adobe es una gozada. Y iba a decir algo más de esto y no me acuerdo. Bueno, sí, que ahora luego Google Analytics, además de tener versiones gratuitas, tiene datos de prueba de su tienda, de su e-commerce, que supongo que no serán datos reales, pero tiene datos de prueba para que nosotros podamos entrar y jugar. Así que si tengo la suerte de que podamos compartir pantalla, podremos luego entrar y vemos un poco, porque es realmente donde veremos la chicha del asunto. Y bueno, estas son las dos herramientas principales. Cualquier empresa hoy en día o tiene una o tiene la otra y es la extracción de datos principales. Pero nuestro trabajo se queda muy cojo si nos basamos todo en esto. Por eso en la siguiente diapositiva os he puesto como herramientas complementarias, por así decirlo. Vamos a hablar de una de ellas para que veáis. Hay otras, pero estas son con las que yo me siento más cómoda trabajando y las que uso prácticamente de manera diaria. Hotjar es para datos más cualitativos, no tanto numérico y cuantitativo, sino más tipo mapas de calor o grabaciones de pantalla. Entonces puedes ver cómo... Esto va muy bien cuando trabajas con equipos de UX y de diseño de producto y usabilidad para compartir datos porque, claro, es muy importante comunicar bien, ¿no? O sea, yo puedo entender muy bien los números, pero a quien se lo estoy diciendo le es más fácil un mapa de calor, ¿no? Por su background. Vaya, yo soy de análisis económico, pero hay gente a lo mejor más técnica, gente más de departamentos más creativos. Así que poder complementar tu información supernumérica con algo como Hotjar, que es algo más cualitativo, da mucho valor. Luego tenemos el Google Search Console, que seguro que lo conocéis si estamos en un máster de buscadores, y esto es súper importante para un analista, que no se lo quede solo el que lleva el SEO, sino que lo lleve también nosotros, o sea, los analistas, porque más que nada para comparar que la información que tenemos es certera. Pongamos el ejemplo que hemos visto antes de Google Discover. Y yo, que no tengo ni idea de cómo se está haciendo, porque solo lo veo en blogs que veo en Google y que no hay documentación oficial, por así decirlo, me hago un canal de Google Discover como puedo. Y luego luego lo hago, me creo que está bien, y luego el de Google, el que lleva el Search Console, me dice, oye, yo tengo 3 veces más clics de lo que tú tienes de sesiones en Google Analytics. Ostras, pues puede que el Google Discover no esté bien hecho, vamos a volver a darle una vuelta.
Entonces, aunque esto sea mucho más de SEO y tal, es muy importante no pensar que lo que está en Google Analytics está bien, sino que Search Console también nos da otra manera de mirar los datos y son datos igual de creíbles que los otros, porque, bueno, esto también es súper importante, que Google Analytics no da datos exactos, somos tendencias y no tenemos que cuadrar con el SAP o con la base de datos interna de ninguna empresa. Somos simplemente una herramienta que te da datos muy aproximados de lo que va a la web. Lo normal es tener una tasa de error del 10% si tienes mucho tráfico. Yo lo mínimo que he llegado a ver es una tasa de error del 2-3%. O sea que no esperéis que cuadre perfecto, y si en alguna empresa lo esperan, bueno, Google Analytics y Adobe Analytics no son las herramientas para esto. Luego tenemos Google Sheets, que aparte, bueno, es el Excel de Google, y aparte de ser, o sea, aparte de ser útil porque es el Excel, lo tienes en la nube, tiene un complemento que hace que se te conecte Google Analytics automáticamente al Google Sheets. Por tanto, tienes la información sin necesidad de descargártela y puedes directamente editarla y tratarla desde el Google Sheets. También lo puedes actualizar la información periódicamente, entonces puedes tener informes que cada lunes se te informan solo y los datos los tratas tú directamente desde Google Sheets. Luego tenemos Google Tag Manager, que es para poner los tags en la web. Un tag es básicamente cuando se envía la información, así básicamente cuando se informa algo que ha pasado en la web, desde la web a Analytics. Por ejemplo, cuando yo hago clic en un botón, envío un tag para decir, alguien ha hecho clic en este botón. Entonces, todo esto, en vez de depender totalmente de un programador que te lo haga, lo haces desde Tag Manager sin necesidad de código, la mayoría de las veces. Luego está Optimize, que Optimize es para hacer los test A/B, también de Google, y Data Studio es la visualización de datos de Google. Porque, bueno, cuando hemos visto antes lo que he dicho, que era como mi mantra, lo de datos, reporting, analytics y tal, en la parte de reporting y analytics es fundamental tener una buena visualización de datos, porque, bueno, los datos y las conclusiones que saquemos, cuanto menos carga cognitiva tengan, mejor. Entonces, si una visualización puede hacer que unos datos se entiendan más rápidamente y con una menor carga cognitiva, tenemos que hacerlo. Forma parte de nuestro trabajo y de nuestro deber como analistas. Y bueno, Data Studio es la de Google, que también se conecta automáticamente y es la ventaja que tiene. Pero luego está Tableau, que Tableau, digamos que también, yo también le llamo el Ferrari de la visualización de datos. Tiene una herramienta de pago que es bastante cara también, pero tiene una versión gratuita en la que tú puedes meter los datos que quieras y hacer lo que tú quieras, pero luego a la hora de guardarlo tienes que guardarlo en un repositorio público. Entonces, bueno, siempre puedes ponerlo en el repositorio público y guardarlo como oculto, y así, bueno, tienes el Tableau gratis y es una herramienta que yo recomiendo que uséis para cualquier cosa, porque es súper fácil. O sea, yo muchas veces meto los datos en Tableau y juego con ellos desde ahí y me ayuda a sacar conclusiones, simplemente ver cómo se mueve. Y bueno, ahora pensaba abrir Google Analytics, no sin antes pasar a la siguiente diapositiva y decir como una conclusión final. Que aquí hemos hablado de cómo tratamos los datos, lo importante que es el aportar valor, cuáles son las herramientas, el contexto y tal, pero ahora vamos a entrar en Analytics, si podemos, y veremos que te vienen unas métricas por defecto y unas dimensiones por defecto. Y eso nos tiene que dar exactamente igual, porque depende de nuestro negocio, vamos a tener unos objetivos y otros. O sea, yo las palabras en las que más pienso todos los días son estas dos, son los KPIs y los KPIs. Los KPIs son los Key Business Requirements, que básicamente son los objetivos que tiene una empresa, mientras que los KPIs son los indicadores para medir estos objetivos. Entonces, voy a poner unos ejemplos ahora para que nos pongamos en contexto un poco. Por ejemplo, si yo trabajo en un comercio electrónico, mi objetivo será vender más y ganar más dinero. Entonces, objetivo, el KPI, vender más, así a grandes rasgos. Indicador, pues las transacciones y los ingresos que tenga. Pero, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un medio de comunicación, trabajo para una revista, yo no tengo transacciones, me da igual la métrica de transacciones de Google Analytics. Quizás me interesa más las páginas por sesión, porque yo en mi revista online, cada vez que alguien entra a una página, tengo 27.000 anuncios a los lados
de estos de display. Y cada vez que alguien ve una página distinta, pues yo cobro dinerito porque se hagan esos anuncios. Además de que tener muchas páginas vistas puede demostrar que esté más interesado en este medio y que lo vaya a ver más recurrentemente, que a lo mejor incluso acabe suscribiéndome. Entonces, en el ejemplo de revistas, objetivo, ver muchas páginas y acabar suscribiéndose. Métricas importantes, páginas por sesión y el clic a suscribirse, el número de suscripciones. Otro último ejemplo sería, por ejemplo, una consultoría financiera o una escuela de negocios en el que el objetivo de la web realmente no es que compres ni hagas nada, sino que solicites información, ¿no? Para inscribirte a un curso o X. Entonces, en esta tendremos que el objetivo es conseguir más inscripciones y la métrica sería cuántas veces ha hecho clic a enviar información, ¿no? Y bueno, no sé si podré compartir ahora pantalla y entrar a Analytics o... A ver, un momento. Vale. Lo estamos mirando, pero de momento no lo hemos podido solucionar. Vale, pues bueno, lo puedo contar y ya está. Y bueno, si luego podemos entrar o podéis entrar vosotros más o menos si os hacéis una idea, pero bueno, básicamente en Analytics, bueno, si os creáis una cuenta tendréis por defecto la vista del Google Merchandise Store, que son los datos que Google te da gratis para que tú puedas entender cómo funciona la plataforma. Entonces, para empezar y para familiarizarse está muy bien. Yo empecé así y bueno, y de verdad te sirve para aprender mucho antes de trabajar en una empresa. Y bueno, hay principalmente 5 informes. Tenemos el de tiempo real, el de audiencia, el de adquisición, el de comportamiento y el de conversiones. El de tiempo real, bueno, esto todos los informes, como lo que os acabo de contar, para algunas empresas será súper útil y para otras empresas no servirá para nada, depende de nuestros objetivos, insisto. Y para eso es importante lo de la visión de negocio, que soy muy pesada con esto, pero es muy importante. Y bueno, en lo de tiempo real, si trabajas para un comercio electrónico al uso, seguramente no te sirva para mucho. Pero digamos que trabajamos en un medio de comunicación en el que las noticias van así, todos trabajamos en el país, necesitamos saber el tiempo real, qué página se ve más y todo al dedillo, porque la información va corriendo. O por ejemplo, trabajamos en un hotel en el que los precios de las habitaciones cambian constantemente. Ay, mira, perfecto, qué bien, muchísimas gracias. Mira, arriba en tiempo real el primer informe, visión general mismo. Esto ya os digo, en un hotel, por ejemplo, eso también sería muy importante para ver el tema de cambiar los precios en tiempo real. De, ostras, está viniendo mucha gente de este país o está viniendo mucha gente desde Facebook. En Facebook estábamos haciendo una promoción. Vamos, aprovecho y subo un poco el precio de aquí y tal. Para eso es muy importante el tiempo real, pero en general no. Yo en mi experiencia no lo he usado mucho. Luego en audiencia tenemos yo lo distingo en 2 categorías. Las primeras, que son así como datos demográficos y tal, son cosas que no son del todo exactas, que te pueden hacer una idea de cómo va el asunto, pero bueno, los idiomas te lo coge el navegador, tú puedes estar realmente navegando en otro idioma, la edad y el sexo te lo coge por cosas que le intuyes si estás registrado, pero realmente no es información exacta. Entonces yo soy muy quisquillosa con esas cosas y si es información exacta bien y si no prefiero no mirarla o mirarla pero no documentarla. Pero está muy, muy interesante la parte de la pestaña de comportamiento dentro de audiencias, porque ahí nos dice, es como, de las que tienen flechita es la cuarta, si no me equivoco, ahí, porque tienes lo de nuevos versus recurrentes, que ahí puedes ver cuántos de tus usuarios son nuevos y puedes ver si la tasa de conversión de los que vienen más veces es más alta y entonces ya en otros informes que hay también por aquí podemos ver, vale, ¿y cuándo compran? ¿Es en la primera visita? ¿Es en la cuarta? ¿Tardan un mes en comprar o es un producto que se compra en 2 días? Entonces esta es información muy valiosa, no tanto como para mirar todos los días, pero para hacerte, cuando empiezas con un negocio,
para hacerte una idea de cómo es tu cliente. Luego también, aquí importante, así a grandes rasgos, el de dispositivos móviles, visión general, para ver más o menos móvil, tablet, desktop y poco más. De todas maneras, esto hay que mirárselo todo y ya sabéis, pero yo destaco estos dos de audiencias. Luego en adquisición creo que será el que más os interese a vosotros, la parte de en todo el tráfico, los canales, que es pues donde veréis dónde viene el tráfico orgánico, dónde viene todo básicamente, cuánta gente viene de Facebook, cuánta gente viene de tal. Aquí pues bueno, casi todo es orgánico, sí, bueno, prácticamente el 90% orgánico. Y bueno, si nos ponemos en la pestañita de fuente medio, podremos ver en detalle, más detalle, porque ese Organic Search seguramente nos esté agrupando lo que viene de Google, lo que viene de Yahoo, lo que viene de Bing. Entonces, ¿ves? Ahora que lo tenemos separado por fuente medio, podemos ver que en la fila 1 y en la fila 3 ambos eran orgánico, pero que una visita no ha venido de Google, ha venido de Bing. Entonces, estas dos, yo creo que para el tema buscadores y tal, súper importantes estas dos pestañas. Luego, si os parece, pasamos a comportamiento, que comportamiento también es muy importante a nivel adquisición, lo que es las páginas de destino, creo que se llama en castellano, ¿no? En donde pone contenido del sitio, en la primera flechita. Ahí. La de páginas de destino, bueno, estas son todas las páginas, podemos ver las más populares, pero siguiendo con el tema de adquisición y todo el tema de por dónde entra la gente, en las páginas de destino podemos ver precisamente eso, en qué página aterrizan, ¿no? Las landing pages. Igual que podemos ver las páginas de salida debajo y bueno, todas las páginas en general. Yo creo que esto es lo más vital. Luego lo que os comentaba antes de que en el Tag Manager poníamos los tags para que se envíe bien la información y los clics y tal, eso lo podemos ver en eventos, efectivamente. Y podemos ver en eventos principales la lista de todos los eventos y tal. Pero bueno, yo creo que bueno, con que tengamos claro las páginas de destino. Y luego ya por último las conversiones, que aquí voy a volver a ser pesada con lo que comentaba antes de los objetivos y la visión de negocio de cada uno. Si en la que te viene por defecto el Google Merchandise Store, aquí, bueno, en esta cuenta, en esta lista no tenemos objetivos, pero bueno, aquí podemos ver cómo funciona cada objetivo y ya os digo que el objetivo no tiene que ser siempre venta, podemos tener un objetivo que sea la venta del producto, un segundo objetivo que sea suscripción a la newsletter, un tercer objetivo que sea cualquier otra cosa. Entonces, aquí podemos crear lo que son los funnels de conversión, en plan de 100 personas que han entrado al carrito, 70 personas han puesto sus datos personales, luego 30 han puesto su tarjeta de crédito, 20 han pagado y solo 5 han terminado el pago, por ejemplo. Entonces, todo esto lo podemos hacer en la parte de conversiones. Y si no, y repito que he puesto el ejemplo del carrito, pero podríamos haber puesto gente que llega a la página de un formulario, luego cuántos usuarios empiezan a rellenar el formulario, cuánta gente acaba terminando de rellenar el formulario y cuánta gente lo envía. O sea, básicamente es cualquier objetivo que tengamos en nuestra web, si se puede medir, lo podemos meter en conversiones. Aunque Google Analytics esté muy enfocado en comercio electrónico, no tiene por qué ser ese nuestro objetivo, ni tenemos por qué prescindir de esta parte de Google Analytics por no tener comercio electrónico. Y bueno, todo esto de personalizarnos lo nuestro nos lleva a lo último que quería comentaros de Google Analytics, que es la parte de personalización. Arriba del todo, arriba de informes, tenemos personalización. Y aquí si vamos a informes personalizados y, por ejemplo, le damos a crear un nuevo informe personalizado, arriba a la izquierda. Aquí podemos poner la información que queramos y se nos crea, o sea, si con las tablas que hemos visto en Google Analytics no nos apañamos, aquí podemos crear cualquier cosa. Podríamos poner de dimensión, yo qué sé, canales, hora en la que se ha visitado cada canal, cualquier dimensión y luego cualquier métrica. Y oye, que es que a mí me da igual el porcentaje de rebote, prefiero tener otra información así como principal, como puede ser nuevos usuarios, por ejemplo. Entonces, si aquí ponemos las métricas que nosotros queramos y le damos a guardar, podemos ver una tabla igual que las que hemos visto antes por defecto, pero con la información que nosotros queramos. Y se guarda y la puedes visitar en cualquier momento, poner las fechas que tú quieras y la tienes ahí para siempre.
Entonces, para negocios que son menos, que no son e-commerce y son menos convencionales, es muy importante saber usar esta parte porque no tienes por qué basarte en lo que Analytics te da por defecto, sino que son tus datos y tú deberías guisártelos como tú quieras y jugar con ellos como te sea más cómodo. Y bueno, Google Analytics te da esa opción. Y bueno, ya yo creo que ya podemos pasar a la última diapositiva y decir que esto es todo, amigos. Que si tenéis ahora mismo alguna pregunta, y si no, bueno, os dejo mi correo y mi LinkedIn por si cuando veáis esta grabación tenéis alguna pregunta que podéis contactar conmigo. Y eso es todo. Perfecto, pues si tenéis alguna preguntita, si la podéis hacer con el micrófono o con el chat, como queráis. Yo tengo una. Estaba trasteando estos días con, bueno, mis alumnos del grado de publicidad que han hecho unas webs con afiliación en Amazon y claro, la conversión por un lado era si los usuarios clicaban en los enlaces de afiliación y obviamente la segunda conversión más buena era si finalmente compraban y ganábamos un dinero con la comisión, etcétera. Entonces, para controlar los usuarios que clican en los enlaces de afiliación, me imagino que la única manera debe ser con el Tag Manager y con eventos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, a no ser que las páginas web que No, claro, porque te envía fuera, te envía a la página de Amazon. Pues sí, sí que habría que ponerlo, claro, porque tú en Google Analytics lo que te viene por defecto sin configurar nada es cuando tú vas de una página a otra, pero claro, como aquí haces clic y no te vas a otra página, sino que te vas de la web, hay que medir ese clic y estos clics se tienen que medir con tags, o sea, es como cuando yo añado algo al carrito, normalmente no cambias de página, simplemente se te pone, va por JavaScript. Entonces, esto sí que hay que meterle código, porque tú en Tag Manager sí que es verdad que no tocas código y defines el evento, pero sí que necesitas ponerle en Tag Manager. Cuando salte este clic, y ese clic sí que lo tienes que poner con un poco de código. De todas maneras, si las páginas están hechas que no están hechas de cero, que están hechas en un WordPress o algo de eso, En un WordPress. seguro que hay documentación de cómo poner un evento en un botón de WordPress. Y eso, sería necesario programar un poquillo y meterte en Tag Manager, que es gratis con Bien. Google Analytics. Muy bien, estupendo. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues ya sabéis que si surge alguna duda os podéis poner en contacto con Mar a través del correo electrónico. Y nada, muchas gracias Mar y disculpa por los inconvenientes que el Zoom nos ha hecho una mala pasada porque, vamos, llevamos 3 años usándolo y nunca nos había ocurrido esto. Bueno, gracias a vosotros bueno, y a ti especialmente por tu ayuda, que, que se ha hecho muy llevadero al final y lo hemos podido solventar juntos. Pues muy bien, lo dejamos aquí. Gracias a todos y seguimos en contacto. Vale, Adiós, muchas Mar. gracias. Adiós. Venga, adiós.